Pues buenos días a todas, a todos. Es un placer volvernos a encontrar después de un mes más o menos, unas 4 semanas de que nos vimos. Y pues para dar seguimiento, vamos a nuestro seminario interinstitucional entre el Instituto Mora y la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como saben, pues el título de nuestro seminario es La historia de las actividades agropecuarias y agroindustriales en México. Ahí en el título que tengo en el fondo de la pantalla dice nada más agrícolas, pero es agropecuarias y agroindustriales en México, siglos XX y XXI. Y en esta sesión, en esta sesión número 3, sesión 3, va a presentarnos el profesor Eduardo Frías su trabajo sobre el garbanzo blanco en un periodo que va de 1925 a 1950, es decir, que es el segundo cuarto del siglo XX, 25 años más o menos. El profesor Eduardo Frías, a quien me permito hacer una breve introducción para presentarlo, es profesor docente y profesor investigador en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él pues tiene una larga trayectoria ya allá, incluso ha tenido puestos de alta dirección, de alta responsabilidad, ha sido director de la facultad, ha sido secretario académico, y en términos de sus trabajos, pues quiero resaltar sobre todo uno que ha sido como muy, muy mencionado y es notable en su trayectoria, que es en 2008 publicó con la Universidad de Guadalajara y un programa de la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Autónoma de Sinaloa y Juan Pablos, editores, publicó El oro rojo de Sinaloa, el desarrollo de la agricultura del tomate para la exportación 1920-1956. Eduardo también ha realizado pues estancias de investigación a nivel internacional. Recientemente tuve el conocimiento de que anduvo por la Universidad de Almería, también estudiando cultivos agrícolas por allá en tierras del Levante español. Y hoy precisamente pues nos va a presentar un trabajo que tiene que ver con uno de esos cultivos que tienen en su origen pues mucho de lo mediterráneo y también de esa cultura europea del sur y del norte de África. En este caso, él nos va a hablar de el garbanzo blanco en México, 1925-1950. Entonces, pues le doy la palabra a Eduardo y si quieren después, cualquiera de nosotros puede intervenir para hacer sus comentarios. Yo mismo tengo también los míos que también los voy a tratar de emitir, pero me gustaría que ahora aperturáramos de manera un poco más abierta a la parte de los comentarios, a su trabajo y a su exposición. Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta sesión 3 y le doy la palabra al profesor Eduardo Frías. Hola, Eduardo, adelante. Muchas gracias, José. Saludos a todos los que entraron y que no miro alguno yo, pero yo sé que ahí está registrado su nombre, ¿no? Es una idea, siempre digo yo, de querer hacer todo, porque con el tomate me quedé en muchas cosas sin hacer y hay información. Después de tantos años ahí tengo mucha información sobre el tomate, como para hacer otro libro sobre los precios, sobre los impuestos, muchas cosas que tengo ahí durante ese periodo. Y lo mismo con el garbanzo. El garbanzo tengo más o menos la misma información que hice con el tomate. Entonces, ahorita estoy tratando de, como ya no tengo la presión del doctorado cuando hice la tesis de tomate, tengo la idea de hacer algo similar y no me refiero igual, sino con las fuentes sacar qué era el garbanzo en Sinaloa, pero en este caso nos lleva al garbanzo en México, la historia y evolución del garbanzo en México. Obvio, yo parto de donde tengo información. Ya en estos años he encontrado información del garbanzo en 1890, 95, 900, aislado, pero encontrado. A diferencia del tomate, que realmente sí, sí de 1905 para acá
inició su producción y explotación para la comercialización, ¿no? Durante el Porfiriato, 1892, 95, ya estaba produciéndose garbanzo en México. Entonces, ahorita yo puse 1925, 1950, porque eran las estadísticas que tengo, vamos a decir, trabajadas un año sobre otro o constantemente. Gracias a las fuentes me da año por año. Entonces, pero ahí en lo que les mandé incluso hay una gráfica o un cuadro que empieza en 1920, porque las mismas fuentes me arrojan cifras de 1920, entonces completé esa línea, ¿no? Y por eso estoy haciendo la historia del garbanzo. Y todavía cambié el título y le puse el garbanzo blanco. Y de pronto digo, no, estás mal, Lalo. No estás haciendo la historia del garbanzo blanco. Estás haciendo la historia del garbanzo en este trabajo. ¿Por qué? Si estuviera trabajando la exportación de garbanzo blanco para la exportación, porque el garbanzo mexicano no todo se exporta. Mucho de él se queda en México y solo el que se llama garbanzo blanco, garbanza o monstruo, como le decían en aquellos años, es el que podía llamarse garbanzo blanco, como los españoles, garbanza le dicen ellos, lo denominan. Entonces, ahorita yo me puse a ver ayer y dije, no, pues no estás haciendo eso, vas a hacer la historia del garbanzo en este periodo. Y ahí puedes señalar, como lo dije por ahí, pero incluso después me equivoqué, me di cuenta que me equivoqué. Por eso el título, ¿no es cierto? No es por eso el título, porque yo no estoy haciendo historia del garbanzo blanco ahorita. Estoy diciendo la producción de garbanzo en México entre 1925 y 1950, ¿no? Entonces, esa es una aclaración que quería hacer antes de iniciar para que si tenían esa duda, pues me la dicen, me la afinan, pero yo la quería resolver o exponer antes de iniciar la exposición, ¿sí? Entonces, en este tenor voy a poner, ahí le voy a poner la posición. Dijeron que aquí le picaran, dijeron que se haga grande. Es que está lento. Ahí. ¿Se mira completo? Ahí está, ya se mira bien. ¿Sí? Sí, Ok. Miren, aquí como dijimos el título del garbanzo blanco en México. No. El garbanzo en México, 1925, 1950, debe de llamarse. A menos que yo desarrolle una introducción donde haga la explicación o donde desarrolle en cada uno de esos capítulos algo sobre lo referente al garbanzo blanco, ¿no? En este trabajo nosotros vimos ahí, ustedes vieron que es sobre superficie y producción. Es muy grande hablar de superficie y producción. Yo tuve muchas dificultades para tratar de englobar tantos datos que existen y señalar nada más los más importantes, pero no puedo, yo no puedo. Primero necesito escribir mucho, después reducir. Y entonces es superficie y producción lo que tenemos. Pero antes, este mapa yo lo saqué de una fuente, por eso viene así, lo copié, nada más nosotros hace mucho tiempo. Un amigo me ayudó a colorearlo, porque venía en blanco y negro este mapa. Todo el fondo era blanco y nosotros le pusimos esos colores, sacar un poquito. Todos esos puntos que ustedes miren ahí como manchas de moho o de mojo, decimos, son los lugares donde se producía garbanzo en el país. O sea, miran 32 estados, dice ahí, Zacatecas me señala 32 estados, y solo en Sonora, en Sinaloa, una parte de Nayarit, y esto de Jalisco, el Bajío, Michoacán, una parte de estos lugares es donde se van a secas. El resto de los países, de los estados,
no genera producción de garbanzo. Posteriormente el Golfo, por ahí en Veracruz, tiró algún, pero lo demás, no, en esos años estamos hablando, no generaba producción de garbanzo. Me dice la máquina que mi conexión es inestable, si dejo de oírme, me señalan. Sí, no, pero va bien hasta ahorita. A ver, hace un ratito sí te estabas escuchando un poco cortado, Eduardo, Ando. pero ahorita va bien. Ojalá Sí, que no. ok. Entonces, aquí están los lugares donde se produce garbanzo. El Mayo y el Fuerte, que es parte de Sonora y Sinaloa. El Fuerte es de Sinaloa. Sinaloa, me refiero a Sinaloa, Leiva, Guasave, todas esas regiones que Ujú. existían. Y estas otras regiones que van hacia el sur de nuestro estado, de nuestro país, ¿no? Entonces, para ubicarnos en este periodo de 1920, vamos a poner al 50 estos estados producían garbanzo en México. Con respecto a la superficie, nosotros tenemos que desde 1925 y hasta 1950, que no alcanzo a ver la gráfica yo porque salen ustedes, la última barra yo porque salen ustedes, pero sí me la sé, es una alza en la superficie cultivada de garbanzos. Son bastantes hectáreas, hasta ustedes dan cuenta aquí, 130 y tantas mil hectáreas en 1926, y empieza una caída con una leve alza en el 31 y se va. Es muy errático, sube y baja esta onda. ¿Por qué dices? Porque el comportamiento, aunque si lo vemos a largo plazo, tú pues, largo plazo me refiero a finales del periodo, la superficie cultivada de garbanzo. Y está bien, pero tú te haces preguntas de por qué tenemos dos caídas muy grandes, la de 1937 y un poco la del 32, poniendo lo que son el piso que tocó la superficie que se producía garbanzo. Yo lo digo aquí, en esta otra apartado. Este lo puedo dividir en dos periodos. Este del 1925 al 50 lo divido en dos periodos. Uno hasta 1937 y ya lo dijimos, otro hasta 1938 al 50. ¿Por qué lo pongo yo así? Quizás estoy mal, pero he entendido que los fenómenos internos no solo con la agricultura, ¿no? No solo se suben o disminuyen las producciones o las superficies por problemas climáticos, ¿sí? Por escasez de agua, por escasez o abundancia de agua, por el clima que no fue benéfico en esa temporada o en ese ciclo agrícola, sino por problemas políticos internos o externos. Y aquí lo vemos más adelante, aquí pasa esto, miren. Entre 1925 y 1937, todos saben que pasaron en México, digo todos, es una frase que no es correcta, pero porque pienso que todos los historiadores hacemos esto y no lo hacemos, pues. La mayor parte de los que nos dedicamos a esto sabemos que, y conocemos un poco la historia de México, que entre 1926 y 1929 se dio la Guerra Cristera en México. Y la zona que fue más afectada fue esta. Nosotros no tuvimos ese problema en el norte de la guerra cristera, las luchas armadas contra los religiosos o contra la iglesia. No tuvimos, a pesar de que dependían del episcopado, no tuvimos esos problemas. Aquí fue donde la guerra se concentró. Y en esta parte, pero aquí, como aquí no sembraban garbanzo, pues no hay tanto problema. Ese es un elemento del 26 al 29, pero luego viene se le junta Ahí en ya se está cortando. continuidad otro problema en 129 al 33, que tuvo su punto más bajo en el 32, afectó la siembra de garbanzo.
en México. ¿Por qué? Porque se limita la tierra, porque la revuelta o la revolución o la lucha de la guerra cristera, el ataque contra la población que andaba luchando por defender a la Virgen de Guadalupe y a todos los santos, pues dejaba de sembrar. Si dejo de escucharme, me dice. No, Dejaba ahora de más bien. sembrar, abandonaba porque era perseguida. Entonces se limita la producción, la tierra, aunque aquí no se ve que haya tan limitación, sin embargo se dio, se refleja más en la producción, se dio. Y entre el 29 y el 32 tenemos nosotros que la demanda externa disminuye, porque Estados Unidos, dices tú, en Estados Unidos no consumen casi garbanzo la población, pero era la vía por la cual el garbanzo mexicano salía hacia España, salía hacia Europa, a los Países Bajos. Entonces, las casas comerciales o los brokers que estaban en Estados Unidos dejaban de importar garbanzo mexicano para enviarlo a los Países Bajos y España principalmente. Entonces, en el 32, que fue cuando la crisis, volvemos a decir, fue más grande, ya el último escalón, ahí las importaciones, el mercado interno de Estados Unidos dejó de importar en gran cantidad de productos primarios sobre todo, ¿no? Aunque hacía falta la alimentación. Entonces los mexicanos dijeron, no, no podemos nosotros estar sembrando nuestra tierra. Eso lo he visto yo en trabajos sobre Sinaloa, que dice la misma, ya cuando la CADES se crea en el 32, la misma CADES dice, hay que limitar la producción porque estamos saturando nuestras bodegas porque el mercado internacional no está tomando este producto, ¿no? Entonces se almacenan cosechas de 3 o 4 años en las bodegas mexicanas, ¿no? Esos eran los principales para mí productos, pero viene otro, empieza a darse una alza de la superficie del cultivo de garbanzo y tenemos que hasta aquí una alza importante se está levantando. Y hubiera esa alza, pienso yo, sí, como lo vieron ahí, llega aquí nuestro presidente, el Tata López Obrador, y impone la reforma agraria en México. El reparto agrario hace que los hacendados, que los empresarios privados, dueños de tierras, limiten su explotación porque están repartiendo sus tierras. En primer lugar, aparte de la incertidumbre de qué va a pasar internamente con esa repartición de tierras, pues hace que en el 37, perdón, vuelva a caer nuevamente la superficie. Y este año lo vieron ahí en un pequeño cuadro que lo voy a señalar adelante, fue el año del 37 en el que más se repartieron tierras en México. Entonces, había sí cierto miedo o mucho miedo o incertidumbre de parte de los propietarios. ¿Cómo lo solucionaron los agricultores del tomate? Voy a hacer una comparación. Repartieron las tierras, aceptaron la repartición de tierras, se quedaron con las mejores tierras. Decían que eran 100 hectáreas para ser pequeño propietario privado. Pues tenían 10 hijos y se quedaron con 1000 hectáreas, porque el patrón puso 100 hectáreas a nombre de cada uno de sus hijos. Entonces, el latifundio aquel que existía, lo siguieron conservando. Pues yo tengo 50,000 hectáreas y digo 10 hijos, porque también lo ponía a nombre de su primo, de su sobrino, de su tío, y seguían conservando las 2 o 3 mil hectáreas de mejor calidad. También lo hicieron los garbanceros, pero pero había cierta incertidumbre si siembra o no. Por lo tanto, la superficie sembrada, cultivada con garbanzo, disminuyó. Este periodo presenta esas características, ¿no? El del 25 al 37. Posteriormente, tenemos el otro periodo, que es el del 38 al 50, y se da a ustedes, si ustedes se dan cuenta, pues es una evolución, una tendencia hacia el alza, dice por allí. Hablo de porcentaje, pero ahí soy muy malo si no los veo.
¿Por qué? Dices acá, ¿qué pasó en el 37? Si todavía está la reforma agraria, sí, pero ya está Lázaro Cárdenas en las últimas etapas de su gobierno y se está componiendo ciertas eh, cuestiones políticas y económicas en el exterior. En el exterior beneficia mucho que se dé la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo vemos entre el 39 y el 45, está creciendo porque empezaron a demandar eh, productos primarios agrícolas de alimento para abastecer, para enlatar la comida, porque en esos años, un poco antes, pero en esos años ya estaban muchas comidas enlatadas a los campos de guerra, ¿no? Eso también lo he visto para el caso de Sinaloa. Eh, Empieza a subir la demanda externa y empieza a incrementarse la producción. ¿Hay un problema? Sí. Entre el 36 y el 39 en España, lo dijimos por ahí, es la guerra franquista, del 36 al 39. Es poco en México, pero no lo detiene, porque si bien Franco en los primeros años estaba súper enojado con los mexicanos, con Lázaro Cárdenas sobre todo, porque apoyó a los que venían emigrando hacia acá, a los que estaban en contra de su guerra, de su régimen, prohibió prácticamente las importaciones de México a España, de los productos mexicanos. Sin embargo, tuvo que aceptar que se siguiera cultivando o importando. Pero, como dijimos hace rato, México no tenía mucho directo con con los compradores o comerciantes españoles o europeos. México le vendía a Estados Unidos. Entonces, vía Estados Unidos, vía Cuba, México concretaba su producto en España o en los Países Bajos. Por eso no se nota una gran disminución en la superficie, porque se producía, los gringos lo compraban y ellos lo revendían. O ellos tenían los mexicanos directos con Cuba y Cuba los revendía, ¿no? Entonces, esa era una de las formas por las cuales no se limitó tanto como con la crisis del 29 esta superficie y producción de garbanzo. Y con la demanda de Estados Unidos, sobre todo, para la comercialización de este producto y el abasto de sus tropas, pues en el 41, 42, 43, se nota que incrementa la superficie en México, ¿no? Pero además nosotros tenemos también al interior de nuestro país ya cierta o mucha estabilidad política y mucha estabilidad social, vamos a ponerlo desde el punto de vista que ya no había guerras al interior. Entonces, las regiones se estabilizaron y empezaron a activar los cultivos que se habían limitado, como el garbanzo, ¿no? Esta es una historia así grande que yo he encontrado, pero además en estos periodos del cardenismo, lo miran ustedes allí, se crean instituciones de educación, se crean programas para incentivar y con que los ejidatarios y pequeños agricultores conocieran la producción de ciertos artículos, los tiempos de cosecha, conocieran las plagas, conocieran todo lo que conlleva sembrar, se les informaba. Incluso por ahí lo señalo, hasta por correo se les mandaba estas tablas a la sociedad para que conocieran, ¿no? Entonces va incrementándose el conocimiento agrícola más científico de la sociedad y desarrollan ellos entonces mejores cultivos, ¿no? La expropiación petrolera, la Comisión Federal de Electricidad se crea, la Comisión Nacional Campesina y otras que ustedes ven por allí, se crea la banca ejidal, se crea la banca de comercio exterior y otras que favorecen, ¿no? Y la Comisión Nacional de Irrigación, después Secretaría de Recursos Hidráulicos, va evolucionando todo lo que en favor de esta, de esta actividad agrícola
requiere. Pero además, en algunas regiones, sobre todo en Sinaloa y en el Mante, que no tienen nada que ver con el garbanzo, y en otras partes de México se empiezan con Lázaro Cárdenas precisamente a construir grandes presas de almacenamiento, como es el caso de Sinaloa, que en el 38 inicia la construcción de la presa Sanalona, termina en el 48, es cierto, pero también entre el 40 y fines de la década de los 40 y mediados de la década de los 50 se construye otra gran presa en Sinaloa, la Adolfo López Mateos, que beneficia una gran cantidad de tierra inculta en México, en este caso Sinaloa, ¿no? Eso favorece mucho el incremento de la superficie para la producción agrícola en México, en algunas regiones de México. ¿Estamos hablando de Sinaloa? Pues en Sinaloa, porque Sinaloa fue favorecido, bendecido con la construcción de presas de almacenamiento, con la construcción de canales de irrigación, grandes canales de redes de irrigación se construyeron en Sinaloa, que todavía existen. Aquí nosotros, ya nada más para decir, por ejemplo, en el 37, fue cuando se repartieron 4 millones de hectáreas aproximadamente, ¿no? Y este es el año más bajo en superficie en la producción de garbanzo. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que, a pesar de los inconvenientes, dice una cita que está por ahí, es uno del cultivo de garbanzo, es uno de los más importantes de nuestro país, sobre todo como producto de exportación. Aquí ya habla el gobierno de eso, ya que ocupó el cuarto lugar por el valor de la exportación en el año 1940. La superficie cultivada, el octavo lugar, ¿no? O sea, ya el garbanzo, yo lo vi, ahí presento una tablita, ya lo vi dándole seguimiento, siempre se coloca entre el octavo y el sexto lugar como producto o de gran producción agrícola para el mercado externo, dicen ellos, ¿no? Pero, y aquí es donde señalo, se me hace eso, me voy para atrás, porque no, ya no sé si lo puse en este cuadro o en otro. Esto que nosotros estamos viendo, por eso dijimos que se producía garbanzo en México, el mayor mercado que tienen estos garbanceros es para la comida de balanceada, porque es un garbanzo muy pequeño el que Eduardo, garbanza se producía en estas regiones. Mande. ¿podrías repetir un poquito nada más esto que acabas de decir, que era para el alimento balanceado de, no sé si querías decir para el ganado o no, Para el, porque se cortó ahí un poquito y no. Ajá. sí, estas regiones producían garbanzo, pero la mayor parte del garbanzo es un garbanzo pequeño. Ah, ok. Es un garbanzo que no tiene los grados que se requieren en España o en otras partes del mundo que lo consumen, y la mayor parte se utiliza para producir forraje, alimento balanceado para el ganado, pero para los cerdos principalmente, ¿no? En sustitución del salvado, que tiene menos proteínas que el garbanzo. Los experimentos de los agropecuarios descubrieron que el garbanzo beneficia el crecimiento, la engorda del cerdo, y hasta la actualidad todavía es un grano básico para los alimentos balanceados, para la comida del cerdo, ¿no? Y los de Sinaloa, específicamente Sonora y Sinaloa, que competían por el primer lugar, es el garbanzo grande, que también en la criba queda mucho para el mercado interno, aunque si bien es para el mercado del forrajes, nosotros, ustedes que están sentados ahí, alguna vez comieron garbanzo, regularmente están comiendo garbanzo para los coches, como dicen por acá, que es garbanzo chiquito, no que esté malo, no que esté perdido, no que esté podrido, no, es un garbancito muy pequeño, y ese que comemos nosotros también. No porque no tenga los nutrientes, simplemente porque no creció al tamaño que quieren los grandes comerciantes para las cocinas españolas o belgas o holandesas, ¿no? Aquellos mercados. Por eso. Ya nos vamos un poquito con la producción.
Y aquí si bien es nacional la producción, lo vemos allí. Nosotros, este cuadro que yo no lo alcanzo a ver completo el título, es el de 1920. Me encontré este cuadro en una tabla que viene allí en las fuentes. Lo interesante del cuadro es cuando analizo yo, porque lo he hecho más adelante, y si no te das cuenta, a veces dices cosas que no son ciertas, no porque sea falsa la fuente, simple y sencillamente porque la región no es la misma. En esa época y posteriormente, nosotros tenemos al norte con estos estados, al Golfo nada más con Veracruz, al Pacífico, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, y ahorita en el Pacífico, en el noroeste, después le llaman Pacífico Norte, Ujú, quitan a Oaxaca, quitan a Guerrero, quitan a Chiapas, y el Pacífico Norte lo convierten Sinaloa, Sonora, Nayarit y la Baja California. Entonces, para yo sacar cuentas y explicar que el Pacífico Norte, tengo que sacar los estados que no pertenecen al Pacífico Norte y entonces decir, en Sinaloa, en el noroeste de México, en el actual noroeste de México, esto es lo que se producía en esos años. Pero en 1920, si ustedes se dan cuenta, una, dos, tres, cuatro regiones era la que el gobierno dividía para meter 32 estados, aunque aquí no están todos, porque vimos nosotros que no producen garbanzo una gran cantidad de estados. Entonces, por eso las fuentes aquí, el norte, si ustedes se dan cuenta, estas eran, se me hace que eran, es que no lo miro yo, discúlpenme, eran 584 hectáreas y producía, no, no, esta es la, ¿cómo se llama? kilogramos por hectárea, ¿no? El El rendimiento, kilogramos ¿ah? por tanto. Así es. Y estas son las hectáreas y esta es la producción. Entonces, nosotros tenemos que Sinaloa, para la Pacífico, esta es la producción, ¿verdad? ¿Dónde está la flechita? Sí, ¿Sí? sí, ahí Produce está. prácticamente 1 tonelada por hectárea el Pacífico, ¿sí? Porque son 44,000 Ujú, hectáreas y son ujú, 44,000 kilos, ¿sí? sí, Porque todavía no estaba desarrollada la carrera tecnológica por el rendimiento, que lo vemos conforme van evolucionando los tiempos, las cosas, y cuando inicia la entrada de la Revolución Verde, ya en el cuarenta y tantos en México, y los sinaloenses fueron muy dedicados para aplicarse con la Revolución Verde, ¿no? Aunque siempre estuvieron ellos tratando de mejorar el rendimiento con la selección natural, con las mejores tierras, con mayores abonos, porque esa es una diferencia. Yo estoy poniendo Sinaloa porque ustedes se dan cuenta, este es 1 hectárea, 1 tonelada 200, ¿no? sí, La que tiene por hectárea, la que se produce por hectárea, ustedes se dan cuenta, y los otros es una nada prácticamente lo que genera, ¿no? Entonces, Sonora y Sinaloa tienen una producción muy importante de garbanzo. Pero en total, nosotros nos vamos, que son 81,000. En México, estamos hablando de 1920 nada más. Espérenme, porque se me está acabando la batería. Ya lo puse. Entonces, así, en grandes rasgos, si ustedes se dan cuenta, el Pacífico de México es el que mayor produce, seguido de la zona centro. Pero decimos otra vez, la zona centro produce, tiene un conglomerado de gente produciendo garbanzo, pero no para el mercado externo, ¿no? Que es lo que le interesa a México en este momento. Bueno, abrir las fronteras. Y aquí tenemos la producción de garbanzo del 25 al 50. De 1925 teníamos 62,000 toneladas, aproximadamente 60,000, y luego en el 47, 48 rebasa las 100,000 toneladas, ¿no? Más adelante vería yo cuánto produce Sinaloa de esas 100,000, pues ahorita vimos que en el 20 producía 44,000, en 1920, aquí del 25, por acá estaban hechas.
Seguro es, porque lo he visto, que incrementa mucho la producción. Y aquí el comportamiento es similar a los fenómenos que ocurrieron en la superficie. Lo que tendríamos que ver entonces en cada quinquenio, vamos a ponerlo de esta manera, el rendimiento que se tenía de esta producción para saber por qué a veces en la época de crisis se obtiene mayor producción, aunque se haya sembrado menos superficie, ¿no? Pero eso todavía no llego. Aquí está lo que señalé hace rato. El garbanzo está en el octavo, noveno lugar, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En noveno. Pero este es el noveno lugar de 31 productos que México está catalogando como los más importantes en producción, ¿no? El garbanzo, y al año siguiente baja al octavo y luego sí baja al sexto. Y así sucesivamente se lleva a México. ¿Ustedes se dan cuenta aquí el garbanzo entonces? Es importante. Haría falta sacar qué tan importante es con el total de los productos que se están analizando, exponiendo allí en esa tabla, ¿no? Ahorita nada más para que vea que la evolución, aunque en el 21 arrancamos nosotros, esto no corresponde al periodo que yo les doy, aquí lo vemos ya del 25, 61,000 toneladas, ahí voy, y se va moviendo. Hay años que son bajos para el estado de Sinaloa sobre todo, ¿no? Lo vamos a ver en un cuadrito. Si ustedes alcanzan a ver, pues ya ahorita me hacen las interrogantes, me dicen dónde, porque sí se me olvida dónde lo chequé, pero se dan ustedes cuenta que más o menos fue constante, unas alzas y bajas, sí, pero fue constante el incremento de la producción en México. Y la tabla por zonas, tenemos la centro, que es la verde que ustedes están viendo, la Pacífico Sur, que no se ve, y la Pacífico Norte, que está no muy por debajo, por abajo, pero sí está más abajo que la de la zona centro, pero como ya vimos, en estos periodos ya no es esta, esta, esta división. Ya tenemos nosotros en el Pacífico Norte, solo a Nayarit, a Sinaloa y a Sonora. Y si ustedes se dan cuenta que esos tres estados producen bastante garbanzo, quitándole Chiapas, quitándole Oaxaca, quitándole los otros estados, producen bastante garbanzo, porque ya que los desquitas, desaparecen. Mira, la Pacífico Sur desaparecen prácticamente de la gráfica. El Golfo, pues no produce, el norte no produce. Entonces la competencia está entre el centro y el Pacífico Norte, la zona Pacífico Norte. A ustedes les dejo la voz. Bueno, pues muchas gracias por la presentación que nos has hecho, Eduardo, y también muchas gracias por compartirnos pues tu trabajo, el trabajo que estás realizando sobre el garbanzo. Me gustaría, tengo mis propias, les digo, mis propios comentarios, mis propias preguntas, pero me gustaría ahora no monopolizar desde el principio la palabra, sino más bien abrir el uso de la palabra para quien quiera comentar algo. No sé si quieran ustedes iniciar y comentar algún asunto, tener alguna observación, pregunta o varias. Bueno, si quieren lo Que sea que, una, ¿no? así, Juanita, adelante, Juanita, a ver, te escuchamos Sí, bien. los voy a hacer como muy rápido, doctor. Adelante. este, para ver si no se me corta el audio. Bueno, pues a mí su texto me pareció muy interesante, sobre todo por el periodo que aborda. Yo al menos no conozco tantos trabajos que hablen sobre este periodo de la revolución que pasa en este contexto, ¿no? Creo que eso es muy interesante que retome eso y también este proceso de institucionalización, ¿no? Cómo se empieza a crear estas instituciones que si bien tienen como la intención de fomentar, pues en general, el sector agrícola, pues también es como para
dar legitimidad al gobierno. A mí me gustó mucho que empiece como con esta discusión. También me parece muy interesante, doctor, de su texto, como lo mencionó en su presentación, pues que haga este análisis de diversos niveles, ¿no? Tanto lo que, cómo el garbanzo se conecta hacia nivel global o un poco más hacia el extranjero a través de de la exportación, pero también cómo es importante para el Estado, o sea, para Sinaloa y también a los actores, ¿no? Creo que nos presenta a otros actores, como son estos empresarios o esta gente que tenía ese poder, pues, económico, las condiciones para poder producir. Creo que también uno de pronto o se ve, o se va a las políticas, o se va solo a los agricultores, pero aquí también creo que el papel que tienen estas personas o estos agricultores que sí tienen el dinero como para producir el garbanzo, pues es interesante. Bueno, yo creo que para el capítulo o el artículo que tiene fin el seminario, creo que en la página 4 cuando ya salta al garbanzo, creo que ahí podría incluir la importancia del cultivo. A mí me parece que ahí en el texto hace falta como que explicar más sobre el garbanzo. Antes de que lleguemos a los demás apartados, creo que después del contexto que nos hace, ahí explicar pues cuándo se producía, cómo fue su expansión. Esto que menciona sobre la exportación creo que es interesante, pero creo que tenemos que ir conociendo desde un principio los datos sobre eso. También me parece interesante pues preguntarle, doctor, cómo organizó el texto. Creo que podría, bueno, los apartados sobre todo, porque de pronto yo lo iba leyendo y como que, bueno, no sé, un poco estaba este, eh, o sea, sí entiendo que lo importante es como ver qué pasó en Sinaloa, pero de pronto siento que eso no lo dice muy hasta después y creo que podría hilar mejor los apartados un poco para que el texto pues se pueda leer mejor. También en la página 7 y en la página 10 cuando habla de España y su importancia como cultivo de exportación, pues creo que valdría la pena unirlo porque eso es como que se repite esas dos partes en el texto. Eh, También me parece que podría explicarnos un poco más, eh, pues, bueno, no sé, doctor, creo que, Dígalo. bueno, le falta como que el cierre, pero pues preguntarle nada más como que qué otros elementos fueron los que le faltaron, igual como que qué otra cosa podría darle el cierre. Como usted bien lo mencionó en su presentación, pues a veces es imposible abarcar todo lo que uno quiere poner en un texto, pero pues a mí me gustó mucho su trabajo y sería todo, doctor. Gracias. Gracias, Juanita. ¿Qué prefieres, Eduardo? ¿Contestar así o juntamos varias preguntas de varios? Vemos que también tiene interés de preguntar No, de una, todas, todas, todas. Ya Francis. puse aquí En una Juanita. ronda, pues, vamos a Ana. juntar las preguntas que ya hizo Juanita, ahora Francisco Javier y luego también Abel Padilla, y ahí cerramos y para darle la palabra a Eduardo y que Eduardo después ya nos dé oportunidad de preguntarle otra vez cosas. Adelante, Pacho. Bueno, muchas gracias, profesor, por su Anda, texto y por no la lo miro, Pancho. presentación. Ahí arriba. Me gustó mucho. Es primera vez que leo algo sobre el garbanzo, de verdad, y me gustó mucho. Y además porque en mi estancia haciendo el doctorado en México, fue una de las cosas que más me gustó, sobre todo en el platillo que trae el consomé de barbacoa, que es el que viene cargadito de garbanzos, y pues me encantaba, me fascinaba. Eh, Mi comentario y mi pregunta va más bien dirigida pues en el sentido de lo que llamó como carrera tecnológica de los rendimientos y toda esta cuestión de la revolución verde. Usted en un momento de la exposición señalaba que el grano que consumimos por lo regular en esos consumés de barbacoa eh, es un grano pequeño que no se alcanzó como a desarrollar propiamente, aunque no le faltaban los nutrientes ni, ni todas estas características y cualidades pues para ser un grano nutritivo y pues apto para el consumo humano. Entonces yo me preguntaba si, bueno, casi la mayoría de mis comentarios en este seminario van a ir dirigidos en este sentido y es del mejoramiento, porque eso es lo que estoy pues trabajando. Entonces yo me preguntaba si el garbanzo fue objeto de mejoramiento de la semilla, de la planta, del rendimiento en estaciones experimentales, en centros de investigación agrícola,
Entonces, si usted pudiera, pues, como profundizar o quizás agregar esto a su exposición y a su texto, quizás le daría como un poco de potencia, porque también se puede relacionar un poco con lo que señaló Juanita, creo que en el comentario anterior, como darle también una introducción al grano del origen, cómo llegó, no, obviamente no profundizar y meterse de lleno en eso, pero sí como darle un contexto al grano, así como se le da al maíz, a otro tipo sí, de alimentos. Entonces mi pregunta sobre todo pues va enfocada en ese sentido, cómo usted habló de que se hacía un proceso de selección natural de los agricultores, del garbanzo, pero mi pregunta es esa, ¿cómo se insertó el garbanzo, si fue objeto de mejoramiento e investigación en este tipo de instituciones y de centros experimentales de investigación agrícola? Y reitero, muchas gracias y me pareció muy sustancioso esta exposición y el texto sobre el garbanzo. Gracias. Gracias, Francisco, gracias. Le doy la palabra entonces a Abel y con él cerramos en esta primera ronda de preguntas-respuestas para que Eduardo ahí vaya preparándose. Órale, pues, Abel, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos. Ya entrando de lleno con el texto, me pareció un texto muy interesante. Doctor, en muchos sentidos también coincido con Juanita y con Francisco. Y bueno, yo lo que veo es que es un texto que está bien escrito. Se va uno como hilo de media, así leyendo, se lee bien, se lee a gusto. Para mí está bien estructurado, pero hablando de estructura y teniendo relación con lo que dicen Francisco y Juanita, desde mi punto de vista falta una introducción, ¿sí? En la introducción, en donde se plantee cuál es el objetivo del texto. Yo así inicié y dije, ¿dónde está el objetivo del texto? Pero me atrapó con la lectura y ya iba una cuartilla, otra cuartilla, otra cuartilla, y yo dije, ¿y cuál es el objetivo del texto, no? Y luego, bueno, en esa introducción pues puede caber justamente lo que dicen quien me antecedió en el uso de la voz, pues características generales del garbanzo, en fin, entre otras cosas, incluso hasta una perspectiva historiográfica, en fin. Entonces, también pienso que el texto todavía no se le da el cierre final porque pues sabemos que Sinaloa es una entidad muy importante en esta historia y apenas se menciona en las últimas hojas y yo me quedé picado en la lectura porque pensé que iba a seguir adentrándose en el caso Sinaloa, ¿sí? Y ya, pues nada, ya vi que no seguía ya más nada y entonces dije, bueno, ¿y qué pasó? El caso Sinaloa merece un espacio importante ahí. Bueno, eso es por un lado. Por otro, me preguntaba también cuáles fueron los criterios de selección de la temporalidad de esos 25 años, ¿por qué no en 1924, perdón, 20 iniciar? ¿Por qué se cierra en 50? No sé, tal vez tenga que ver con cuestiones de fuentes y sus características, etcétera. Por otro lado, también, doctor Eduardo, me encantó esta parte de la problematización que hace sobre la superficie cultivada y la producción de garbanzo versus la reforma agraria, ¿sí? Entonces, eso es una variable, es una discusión que es interesante y usted plantea que la reforma agraria jugó un papel negativo en el cultivo y en la producción de garbanzo. Pero ya viendo el mapa ahorita que nos mostró, pues sería interesante, yo no sé si lo tenga en su perspectiva, discutir un poco más ese fenómeno. Fue igual de negativo en Sinaloa y en Sonora el asunto del reparto agrario o la reforma agraria que en Jalisco y por ejemplo, hasta Michoacán incluso, ¿sí? Pensaría yo que hay peculiaridades en esas regiones, en esas entidades. Pero digo, uno está aquí y se vienen a la cabeza muchas ideas, ¿no? Obviamente no sé si lo tenga en su radar especificar más a este respecto. Y finalmente, doctor, también un poco como lo que estaba hablando Francisco, sería bueno, desde mi punto de vista, problematizar más sobre el cultivo del garbanzo y sus mercados, ¿sí? Ahorita en su exposición, pues estuvo genial, ¿no?
el asunto de las salidas de consumo inmediato, no solo de los países, sino de como consumo inmediato, como insumos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en dos sentidos. Yo llegué a ver un censo de esa época, censo agrícola, ganadero y ejidal, donde estaban justamente Sinaloa y Jalisco, siendo importantísimos en la superficie cultivada y en la producción, pero a mí me llamó muchísimo la atención, doctor, que Sinaloa tiene un rendimiento por hectárea importantísimo, importantísimo, ¿no? Y ahí si uno lo compara con Jalisco, que es uno de los grandes productores del centro, pues uno dice, ¿a qué se debe esta gran diferencia? ¿No? Por eso es que me quedé pensando, ¿y qué, pues, qué pasa en Sinaloa? ¿No? Si tiene que ver con que es garbanzo blanco en Sinaloa y Sonora, y es garbanzo chico en Jalisco y Michoacán, Guanajuato, etcétera, ¿sí? Y esa es una, y la otra, ya con esto cierro, es que yo estoy haciendo un trabajo también del ganado porcino para Jalisco en estos tiempos y también extendidos a la segunda mitad del siglo XX. Y a mí me sale en mis estadísticas que Jalisco es uno de los principales productores de ganado porcino. Y uno de esos factores de esa modernización de ese ganado que va hacia la ganadería intensiva es que entran sin duda alguno los alimentos balanceados, ¿sí? Y entra sorgo, maíz y garbanzo justamente. Entonces, digo, aquí se ve claramente cómo hay una conexión del garbanzo como un insumo alimentario para reflejar una potencia porcina de Jalisco, ¿no? Entonces es como están encadenados a otras producciones, en este caso, este tipo de garbanzo. Entonces, pues simplemente era eso, ¿no? Era un simple ejemplo de cómo, si está también considerado, doctor, en su análisis, problematizar un poco más sobre el cultivo del garbanzo y sus mercados en ese sentido. ¿Sí? Bueno, pues es todo. Me encantó el texto, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias, gracias, Abel. Bueno, pues aquí nada más hacer un paréntesis. Qué bueno que han mencionado todos estos asuntos. Recordemos la finalidad del seminario y eso es algo muy bueno, que estamos presentando eh, documentos de trabajo precisamente para la mejora, porque pues sí, la intención es irlos en función de estas observaciones, irlos enriqueciendo, irlos trabajando, y que esa sería la función original de un seminario, no presentar trabajos acabados. Entonces, pues sí, estamos en ese tenor. Y adelante, Eduardo. Ok, gracias a los tres. Me da gusto que les haya gustado con sus asegúnes, porque todos tenemos nuestras ideas y los vemos desde nuestras formaciones y los trabajos que estamos haciendo. Pero yo les voy a decir, les voy a contestar en general, ¿no? Aunque me voy a hablar sobre esto, sobre aquello, pero para no saber, para Juanita, para Pancho, para Abel, no, voy a contestar en general. Porque hay algunas que se engloba la respuesta se engloba para los tres, pero vamos a pensarlo de esta manera. Con respecto a la introducción, bueno, a Juanita, vamos a decir Juanita. Está mal estructurado, sí, porque yo moví 2 o 3 días antes, dije, esto no va aquí. Y yo tenía inciso uno, esto y esto, inciso dos, esto y esto, y de pronto una cosa la pasé para arriba, un párrafo lo pasé para abajo, lo puse en medio, lo moví, ¿no? Porque, le digo a Juanita, para mí se entendía menos, como lo tenía antes. Entonces, por eso se va a mejorar eso, tenlo por seguro, Juanita. Este, yo moví la estructura del trabajo, unas cosas arriba, otras cosas abajo. El capítulo 1 pasé al 2 porque yo no sé por qué lo puse allí. Necesito empezar. Entonces se va a corregir el orden del trabajo.
hay muchas cosas, es cierto lo que me están diciendo. Yo en mi mente, el plano mental que hice fue tratado incluso cómo inició el cultivo de garbanzo en el mundo. ¿Dónde inició el cultivo de garbanzo? ¿Cuál es la madre del garbanzo? Como lo hice con el tomate. El pueblo fulano, la región fulana, allí fue donde se cultivaron los primeros tomates. También lo tengo sobre el garbanzo, por allá en el Tigris y el Éufrates. Me dicen las fuentes que nacían los primeros simientes y luego se los empezaron a mover hacia que llegaron a España y de España se trajeron así sucesivamente, ¿no? Es un recorrido largo de muchos siglos, pero obviamente se hace un resumen de todo eso y se expone cómo llegó a México y cómo Sinaloa posteriormente se convirtió en algo importante en la producción de garbanzo. Y voy al otro. Sí hacer es obviamente que la voy a hacer, pero explicar, como dijo Abel también, sobre Sinaloa, yo sí lo quiero hacer, pero no puedo porque son 30 y tantas cuartillas, 34, 30 las que tenemos que hacer aquí. Y si yo me pongo a explicar incluso solo sobre sobre la producción y la superficie en México, rebaso las 30 cuartillas. Si empiezo a hablar sobre Sinaloa o el noroeste, yo sé que van a ser 60, 70 cuartillas, nada más de producción y rendimiento y superficie. Porque todavía no explico fenómenos puntuales que afectan hace rato. ¿Qué falta? Pues me faltan las cuestiones climáticas, me faltan las inundaciones, me falta por el desastre natural del ciclón fulano o por la mala cosecha, por las plagas. Todo eso me falta porque hay que llegar a esa menudencia para en lo general, pues. Los sinaloenses somos bien chingones, dice la Bel ahorita, porque tenemos 1,200 kilos por hectárea y en el otro estado tienen 50 o una nada por hectárea. A nosotros la naturaleza nos bendijo muchas tierras de aluvión, muchas tierras de humedad que se beneficiaban con el garbanzo, con esa tierra, y los agricultores exportaban, sembraban para producir y exportar allí. Entonces, faltan esos pequeños detalles que le dan un cariz diferente a esta explicación de por qué se producía más en Sinaloa, de por qué se producía ese garbanzo. Selección natural, sí. En la observación, se escogen las mejores cosechas, el garbanzo más gordo, más grande. Se utilizan las cribas para echar el producto y los gordos se quedan arriba y los chiquititos se van para abajo. Y así sucesivamente. Y esas semillas se van sembrando, se seleccionan para sembrarla el año que entra y obviamente el porcentaje de tamaño grande va a ser mayor el que se genere. Pero también Blanca lo sabe más que yo, con la Revolución Verde, los sinaloenses le metieron el billete, negociaron con la política, negociaron con los gringos para que ellos tuvieran millas, pusieron plantas de experimentación, de investigación. Aquí ella lo sabe, digo ella porque lo trabajó en el arroz y en el frijol. El garbanzo, ya le empezaron a poner sus numeritos. Garbanzo A12, garbanzo A50, garbanzo A70. Blanco llegó a ser tan importante. Blanco Sinaloa se llama, pero se les fue a los mexicanos y no lo registraron. Y el Blanco Sinaloa lo registraron los egipcios, no lo registraron los sinaloenses, no lo patentaron, vamos a decir. Y generan producto importante. Ellos lo construyeron, ellos lo crearon. Entonces, selección y después tecnología y ciencia. Invirtieron dinero para producir. Por eso los rendimientos por hectárea son más elevados en México. Pero además, porque como el garbanzo, en Sinaloa, perdón, como el garbanzo es de mayor tamaño,
Es obvio que la misma mata que produce 50 garbanzos del chiquitillo, en Sinaloa pesa 2 toneladas, en Sinaloa produce los mismos 50 granos, pero del grande produce 400 toneladas, es un ejemplo, 500 toneladas más. El tamaño del garbanzo te da también el peso que vas a adquirir, el rendimiento por hectárea, ¿sí? Son kilogramos. Entonces, entre mayor tamaño el garbanzo, pues obviamente son más kilogramos los que se obtienen por planta, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, todo eso que entiendo con respecto al mercado, nosotros producimos en Sinaloa para el mercado, no para el consumo. Y así me refiero para la comercialización, para el mercado consumo, pero para el mercado externo. Entonces el mercado externo te dice cuáles son las características de la bola que requiere. Y ese es el que el sinaloense o el del sonorense tratan de construir en sus investigaciones. Ellos no están apostando, es que hay que producir más garbanzo, hay que producir más 36 granos en 38 gramos, que es casi cada garbanzo pesa 1 gramo o más. Son muy pocos gramos y los otros agarran como 70 granos en esos mismos 38 gramos. ¿Ya? Que se va. Sí voy a poner los objetivos, criterio de selección. Si hay otra cosa, se me olvida, me dicen las fuentes. Les dije ahorita, ya en las investigaciones o en los esculques que yo he hecho, he encontrado, por ejemplo, tengo una fuente que me dice que en 1902 se producía tanto garbanzo en Sinaloa, en el noroeste. Dice, esto yo lo puedo hacer hasta 1902, el periodo, para agarrar de 1900 a 1950. Yo puse el 50, pero regularmente es hasta el 56. Tengo información hasta el 56. Es cuando se termina de construir la presa Adolfo López Mateos y beneficia una zona muy importante de Sinaloa que viene siendo la centro norte, donde se produce garbanzo. Los culiacanenses se fregaron en la centro norte en el 32, posteriormente es una competencia, ¿no? Entre y esto es así a grandes rasgos, nada más sobre el noroeste y Sinaloa. ¿Sí? En México se produce esto. Aquí lo que me faltaría es hablar un poco sobre el mercado, pero como yo divido regularmente producción, superficie y rendimiento, y después mercado, o sea, producción para el mercado interno y producción para el mercado externo, y cuáles son las características que presenta cada uno de esos mercados. Siempre lo hago de esa manera. Por eso aquí serían señalamientos nada más del mercado, de la producción nacional, la superficie, y incorporar un poco sobre el mercado externo, sus características. Y Sudamérica. Muy Y es bien. todo hasta ahorita. No sé qué me quieran preguntar otra vez. Gracias, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar alguna cosa más o preguntar algo. Si no, les pido de favor que me permitan a mí comentar algunas cositas, Eduardo, pero también tratando un poquito, no tanto de repetir algunas cosas en las que estoy relativamente de acuerdo, y digo relativamente porque, bueno, sí, estoy, y bueno, el mismo Eduardo ya las respondió. Eduardo, creo que el trabajo es muy interesante. A mí me llamó la atención desde la vez que lo presenté en la sesión pasada, porque el garbanzo en sí, como ya lo mencionaron por ahí, que yo sepa, no hay tantos trabajos sobre eso. Al menos no a nivel de... Y eso sería importante también, a lo mejor si tú puedes ayudarnos a incorporar en tu trabajo, a lo mejor si hay algún trabajo que tú detectaste fuera de los boletines o de los anuarios de la Secretaría de Agricultura y Fomento, que son una fuente fundamental, porque es interesante ver cómo se están posicionando desde el término de la revolución ya algunos productos para la exportación. Eso yo creo que es algo muy novedoso, o son productos de exportación nuevos.
porque se exportaban pues los metales preciosos, tú por ahí lo mencionabas, se exporta productos agrícolas, pues sí, la grana, cochinilla desde el siglo XVIII, etcétera, pero estos productos son nuevos. ¿Por qué aparece la demanda de estos nuevos productos? Que en realidad, ¿qué es lo que le daría el sentido a la explicación de por qué se producen? ¿Qué tipo de demanda se genera allá? Porque tampoco no forma parte de diferencia. Por ejemplo, estoy pensando en el maíz, no forman parte de un patrón de alimentación con una arraigada matriz cultural, como pasa con el maíz, como pasa con el trigo, como pasa con el arroz. Entonces el garbanzo tiene su peculiaridad porque se está posicionando después de la Primera Guerra Mundial, se está posicionando como una leguminosa. Sí estoy con lo correcto, ¿verdad, Eduardo? Es una leguminosa Sí, que tiene determinadas características que al mercado le parecen interesantes. La vez pasada, cuando presentó su trabajo Sandra Luz, bueno, pues hablamos de un producto de mucha tradición, muchísima tradición, la caña de azúcar, que bueno, desde la época hispánica tuvo su importancia de este lado, pero el garbanzo llama la atención y por eso a lo mejor creo que sí entiendo la justificación que solicita tanto Juanita como todos los que me antecedieron, de decir, bueno, para nosotros resulta como exótico, Eduardo. No sé si te lo parezca. En términos de nuestro patrón de alimentación, es sí, exótico, porque solamente sí, lo probamos. ¿Quién lo dijo por ahí? Pues Pacho dijo, pues cuando vamos a comer el consomé, bueno, acá los chilangos de pronto en el centro, nos encontramos los garbancitos en el caldo, ¿no? Y más allá de eso, no existe, por ejemplo, esa cultura del hummus, ¿no? Del Mediterráneo o estas croquetitas que también hacen los árabes, también de garbanzo. No hay mucho más material. El falafel, exacto. Ese es el falafel. Gracias, José Antonio. Entonces, no tenemos grandes referentes en términos alimenticios. Por eso, a lo mejor sí valdría la pena empezar un trabajo sobre el garbanzo diciendo, bueno, es un producto que no está arraigado en nuestra cultura alimenticia, pero sí empezó a producirse porque respondía a una demanda externa. Y llegando a ese punto, a mí me llama la atención, entiendo muy bien lo de España, Eduardo, porque hay una cultura, pues, mozárabe de muchos años en España que en términos culturales quedó ahí. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando mencionaste ahorita también a los Países Bajos. ¿Qué le vieron en los Países Bajos al garbanzo también como para entender un poco estas dinámicas? Sé que mira, Eduardo, no quiero decirte que tengas que poner un estudio erudito de todo esto, pero a lo mejor sin poner un párrafo, si tú lo descubres por ahí, por supuesto, estos son fuentes secundarias, no debería ser trabajo de investigación, pero sí señalar qué razón pudo haber generado esta detonación del aumento de la producción en países como México. Y luego particularmente, pues sí, viene otra vez el fenómeno Sinaloa que nos llama a todos la atención porque así como está apareciendo el cultivo de este garbanzo, pues también tenemos un boom de arroz, por ejemplo, que es un grano que ese sí tiene un arraigado elemento cultural en otros lados, en Asia, por ejemplo, pero aquí también se está promoviendo como una fuente importante de carbohidratos, de energía y que nos conecta también con el otro tema de la alimentación y con el que no hay que meternos tanto, porque acá lo que nos interesa es la parte como agropecuaria, agroindustrial, es decir, la parte de la oferta y no del consumo, pero sí resulta pues conectarlo porque le da sentido a lo que estamos haciendo. O sea, en el caso, por ejemplo, del maíz, pues es claro, pues hay bocas que mantener. Aquí las bocas no están exactamente aquí, pero están en otro lado y están además observando que es fuente de negocios. Tú mismo lo señalas cuando dices, bueno, es que ocupa también en la escala de las exportaciones un papel muy importante ya esta materia prima este alimento. Ahora, yo por ejemplo ahora estaba viendo, Eduardo, lo estoy trasladando a otro punto, pero me llamó la atención cuando tú presentabas los datos de, de superficie cultivada
y de superficie y de producción, pues me llamó la atención y dije, bueno, y en este momento, ¿cómo se encuentra ese cultivo? Y me metí al anuario estadístico de la producción agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Bueno, y me llamó mucho la atención un dato. Fíjate que ahorita, eh, como máximo, a ver, en promedio se siembran alrededor de 90,000, de 127,000 hectáreas, que es un dato menor a lo que tú nos presentas para los casos de antes. Esto tiene una explicación, según yo, por las tendencias. La verdad, a nivel mundial, la agricultura viene decayendo en todos lados o se está reemplazando por otros cultivos. Y en Sinaloa, pues ni se diga, ¿no? Porque en Sinaloa hay una alta competencia por otros cultivos de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, el maíz, el arroz en otro tiempo, en fin. Pero no ha evolucionado tampoco mucho, como que se mantiene en México al menos como estacionado el tema del garbanzo después de esos booms que se dieron después de la Revolución Mexicana, ¿no? Y, y me llama la atención, te digo, el fenómeno Sinaloa, porque otra vez es ese lugar, el epicentro en donde se concentran muchos de estos desarrollos tecnológicos y agrícolas que le van dando carácter al país. Jalisco también, ciertamente en el centro, pero Sinaloa es un fenómeno interesante porque se conecta más con el mercado exterior en muchos de los aspectos. Entonces, pues eso es lo que yo observo. Sí, yo creo que hay que acomodar los apartados, Eduardo, para darle también el adecuado, la adecuada exposición. Y el cierre que es interesante. También noto que a ti te pasó lo mismo que a mí cuando presenté el tema del maíz. O sea, nos ganó la vena cuantitativa y ahora nos toca, la tarea es de hablar un poquito más, de narrar un poquito más el fenómeno que estamos estudiando para no caer nada más sí. en el tema de los datos duros, que son importantes, por supuesto, pero entiendo también el nivel en el que se encuentran nuestros trabajos en este momento y que a lo mejor lo primero que nos llamó la atención fueron los datos. Es mejor, creo que partir de los datos que después descubrir que estamos diciendo muchas cosas y los datos nos están llevando para otras conclusiones, ¿no? Entonces, Sí. pues por ese lado, muchas gracias, Eduardo, por tu exposición, por tu trabajo, y tengo la expectativa de que va a ser un trabajo que, además de que llama la atención, pues va a ser de interés. Eso sería por mi parte. Miguel Ángel, Ah, y bueno, no sé quién más por ahí está. no, no. Esta es la segunda ronda para ponerlo Sí, todo, ya. pues. Sí, yo creo Ah, que sí. Si tenemos algo ya para tercera, hacemos y si no, ya nomás cerramos nosotros dos si no hay Miguel nadie más. Adelante, Miguel Ángel. Hola, hola Ancho. profesores, buenos días, es un gusto verlos. Yo voy a comentar rápido porque creo que ya los comentarios que traía en realidad, eh, pues ya los han comentado, pero quisiera, digamos, como, eh, o sea, dar mi comentario en el sentido de que se entiende, digamos, que es un trabajo en construcción y, digamos, como las posibles, digamos, betas que uno alcanza, bueno, que yo por lo menos alcanzo a ver, digamos, en el texto, ¿no? Yo sí creo, usted comentaba, ¿no? Que iba a poner los propósitos del texto, pero digamos, yo pudiera ver que hay como diferentes caminos, ¿no? Eh, digamos, un primer camino que veo es, pues esto que ya comentaba ahorita el doctor José Alfredo, ¿no? Gana la beta cuantitativa y digamos el artículo trata de explicar los cambios, ¿no? En la evolución de las estadísticas de la producción del garbanzo, ¿no? Digamos, ese es un camino. El otro camino que entiendo que también le gustaría tratar es, digamos, ofrecer un panorama, ¿no? General de la agricultura del garbanzo, porque quizá nadie lo ha hecho, ¿no? Y por eso, digamos, quiere incluir, digamos, como muchos temas dentro de este artículo, ¿no? O otro tema que ya surgió aquí es por qué Sinaloa es potencia, ¿no? Eh, o otro tema que yo veo es la relación del garbanzo con la tierra, ¿no? Porque al final las estadísticas que está dando, o su primer, digamos, apartado es
tierra y garbanzo, ¿no? O tierra y producción, no me acuerdo cómo se llama el primer apartado, ¿no? Entonces como que son diferentes temas, digamos, ¿no? Diferentes objetivos, diferentes caminos, que no sé, digamos, cuál es el predominante, digamos, o cuál es el que usted quisiera atender, ¿no? Y en ese sentido, digamos, a la pregunta que hacía o el comentario que hacía de si incluir o cambiar, modificar la temporalidad de 1920 o incluir de 1912, ¿no? Porque ya tiene los datos estadísticos, pues yo diría que depende mucho de qué es lo que busca, digamos, ¿no? O sea, ¿qué problema de investigación justifica la temporalidad? Empezaría por ahí, ¿no? Porque, eh, digamos, a mí no me terminó de quedar del todo claro por qué termina en 1950, ¿no? O sea, eh, porque yo pensaría que por lo menos eh, si pensamos, ¿no? Que la Revolución Verde empieza en los 40, dura varias décadas, ¿no? Y vamos a ver sus efectos posteriormente, ¿no? Entonces, si es una historia del garbanzo y la Revolución Verde, pues creo que ampliar la temporalidad se justificaría, ¿no? Pero creo que si hay, digamos, como diferentes caminos, eh, digamos, se tendría que tomar una decisión, ¿no? Sobre cuál es el camino a optar. Ahora, si usted decide tomar el camino de la relación del garbanzo con la tierra, que es, digamos, a mí el que más me gusta, ¿no? Por preferencias personales, mi sugerencia sería, digamos, dos, ¿no? Una en el sentido de lo que ya se ha comentado, pero creo que tienen en sí importancia por el tema de la Revolución Verde, pero yo creo que tiene una implicación en la tierra, ¿no? Que es el tema de las mejoras de las semillas, ¿no? Eh, digamos, es el mismo garbanzo que se sembraba, por ejemplo, hablando solamente de Sinaloa, ¿no? O sea, es el mismo garbanzo que se sembraba en 1920 al que se terminó sembrando en 1950, ¿no? O sea, y si no lo es, ¿cuáles son las implicaciones de ese cambio o de esa mejora en la demanda por la tierra, ¿no? Porque a mí hay algo que me parece como muy curioso de los datos que nos presenta y es que sí, efectivamente hay una evolución, hay un declive, ¿no? Derivado de lo que usted llama, de lo que usted dice, pues, que es la reforma agraria, ¿no? En 1937 toca el punto más bajo. Pero después se recupera, digo, tarda 10 años en recuperarse, pero se recupera, ¿no? En 1947 ya están, digamos, sembrando a la misma cantidad de tierra. Entonces lo que yo me preguntaría es, o sea, ¿por qué no, si mejoró la semilla, o sea, el garbanzo demanda mucha tierra o no demanda tanta tierra, ¿no? O sea, como que esa sería una de mis principales preguntas, ¿no? Porque parecería ser que no estamos hablando de una expansión del cultivo como tal, por lo menos no en Sinaloa, ¿no? No en la región noreste, porque alcanza la misma extensión de hectáreas, ¿no? En 1947 al periodo previo. Entonces estamos hablando de que hay un cambio tecnológico, seguramente, ¿no? Hay un cambio genético, hay un cambio en tecnología, que quizá esa historia valdría la pena también, quizá como entrar más en detalle, ¿no? Y si la reforma agraria le pegó tanto, eh, cómo se recupera, ¿no? O sea, a pesar de que ya está elegido, ¿no? Cómo se recuperan esas hectáreas del garbanzo? Y además, ¿cómo participa el ejido del garbanzo, en el cultivo del garbanzo, ¿no? Porque no fue menor, digamos, la transformación de la propiedad de la tierra en el Valle de Culiacán después del 35, ¿no? Este, por lo menos no en Culiacán, ¿no? Que es más o menos las cifras que yo he podido revisar, pero eh, o sea, digamos, si la reforma agraria generó, digamos, ese declive en la producción, como ya estando elegido es que se vuelve a recuperar, digamos, esas mismas extensiones de tierra, ¿no? Que se tenían previamente. Porque creo que ahí hay una historia interesante, es un tema de tecnología, es un tema de mejora de la semilla, es una historia de que se apoya al ejido para que siembren garbanzos, o sea, no lo sé, ¿no? No lo sé, pero creo que sí sería bueno como saber si es que se decide, digamos, por el tema de la relación del garbanzo con la tenencia de la tierra, ¿no? Que
que al ser, digamos, el primer apartado que usted nos pone, pues yo pensaría que hay cierto interés, ¿no? Porque hay un ofrecimiento de explicaciones alrededor de eso. Pero bueno, sería todo y muchas gracias por lo pronto. Gracias. Gracias, gracias, Miguel Ángel. Pues adelante, Eduardo. Mira, miren, José Pureco, la demanda de productos. Si nosotros nos vamos siglo XIX, finales del siglo XIX, ya nosotros en México vamos a hablar, ¿no? Un poquito, pero a nivel nacional, internacional, estamos viendo concentración de población. Si nos vamos a España, España está demandando garbanzo. La gente produce garbanzo en sus tierras en España, igual que aquí, en sus ranchos, en sus estancias, en sus pueblos. Pero cuando la población se empieza a concentrar en las ciudades, como sucede en México, se requiere mayor demanda de alimentos. Y el garbanzo, igual que el arroz, como dijiste anteriormente, igual que el maíz, son granos que se producen en cantidad y abastecen, por lo tanto, mayor población para darle sustento alimenticio. Entonces, al concentrarse la población en las ciudades, pues se convierten en mercados más grandes y hacia allá se genera la demanda, ¿no? Es una de las cosas que se menciona, ¿no? Pero pues son detalles que pues se le van a uno, ¿no? Y los Países Bajos, pues si recuerdas históricamente, ellos eran los gobernantes de España, eran hermanos y primos de los Países Bajos, de los gobernantes, de los reyes de esos territorios. Carlos V era Carlos I de Alemania, de Holanda y de España, andaban así revuelta. Había mucha similitud, vamos a pensar, en algunas poblaciones, pero también porque los Países Bajos exportaban el garbanzo que llegaba de Estados Unidos hacia España, ¿no? Por eso se menciona que eran los principales mercados, ¿no? Entonces, sí, vamos, pero sí podemos darle una estudiadita a por qué los Países Bajos demandaban cierta cantidad importante de garbanzo para la alimentación, ¿no? Nosotros, pues exótico en aquellos años, ¿no? Ahorita ya el garbanzo es tan común, aunque no lo comamos, que la gente es tan común acá en el norte, voy a hablar, no dije esto, pero no, se lo comen tostado, fresco, pues, saca la mata, la tateman, el bulbo queda y así se lo comen, es muy común consumir el garbanzo de esa manera. Ahí sería lo exótico para nosotros, cómo empezamos a comer garbanzo tatemado. Porque lo otro ¿cómo se llama? En callos, como lo hacen los españoles, menudo, como el pozole, como en otros alimentos que le echas garbanzo, el cocido sobre todo, ya es común. Sin embargo, Sinaloa no lo utiliza. Aunque somos los principales productores de garbanzo de exportación, no se usa. Sonora no lo usa. Nayarit no lo usa en cantidades mayores, pues importantes como en otras regiones. Sí se tiene que estudiar un poco, José, en el 26, vamos a pensar, o menos. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Desde que inicia la deforestación para tierras de cultivo, pues empezó desde 1920, se agudizó eso en el 32 y así sucesivamente. Prácticamente Sinaloa, el Valle de Culiacán, el Valle del Carrizo, el Valle de todos los valles, la costa, está desmontada desde 1960, 1970. O sea, las tierras de siembra que existen de los 50 hacia el presente, prácticamente en el valle, ¿no? En la llanura, son las mismas tierras. Lo único que se ha hecho, ahorita lo dijo Miguel, se ha desarrollado la tecnología aunque son las mismas tierras, lo que aumenta es la producción. Pero en Sinaloa hay una ventaja.
ahora en México, pero me refiero a los sinaloenses aquí. Ellos han experimentado y han luchado contra los vetos del exterior que han modificado en así cuando ocupan un producto nuevo o cuando limitan el producto en la siembra o en el cultivo, ¿sí? Dice, yo tengo 1,000 hectáreas, ya no necesito más hectáreas, necesito desarrollar la tecnología para producir más. Un grano nuevo que sea resistente a esta nueva plaga, que sea mejorado con este nuevo abono y producen más con las mismas tierras. Por eso no incrementa la cantidad de tierra. Pero si tú hubieras checado la producción hoy ni se equipara con las de 1950. Es una producción que va en incremento, ¿sí? O se mantiene alta prácticamente durante todo el siglo XX, XXI. Y si te das cuenta en los números, Sinaloa sigue siendo el mayor productor de garbanzo. México. De exportación estamos hablando, ¿no? No estamos hablando del total de la producción. Entonces, se ha mantenido en esos niveles la producción. Y Miguel dice, el rendimiento de la superficie es, Miguel, no es el mismo garbanzo 30 de 1950, no es la misma bola, por así decir, no es el mismo producto. ¿Por qué? Mejoró genéticamente. Entonces, aquel que fue seleccionado con la vista, por el clima, ya no es tan determinante porque hay otros que le benefician. Entonces, ya genéticamente modificado, ¿no? Por eso no es el mismo. Su rendimiento es mucho más amplio, ¿sí? Como sucede con otros productos del trigo y el arroz, principalmente aquí en China. Y sí, hay que justificar el periodo. Pero lo principal, lo más importante, yo puse la superficie, son resbalones que da uno. Yo después entendí por qué lo he hecho, que es explicar la producción, la evolución de la producción del garbanzo, eso es lo más importante. La producción de garbanzo en México y luego lo secundario es el rendimiento y la superficie para explicar por qué produce más y luego ya a través de que se siembra tanto garbanzo, tantas hectáreas, produce tanto, ahora sí, tenemos nosotros un mercado al cual exportamos y explicar un poco el mercado, un poco, porque eso es un tema aparte, muy importante el mercado internacional. Entonces, ahí en este cuadro, de esa manera, producción, superficie, rendimiento y un poco sobre los mercados. Eso sería el seguimiento que debería dársele a esto. Pero igual, como les digo, necesito sintetizar todavía más esto para poder meter muchas de esas ideas que ustedes me están señalando, ¿no? Y se recupera tras la reforma agraria, ya para cerrar este pedazo, no es que se recupere, los, los agricultores, empresarios agrícolas, como le decimos nosotros, se pusieron en stand-by. Nosotros tenemos 50,000 hectáreas que se sembraban. Nos van a repartir la tierra, pero de esas 50,000 hectáreas que yo tengo, vamos a pensar que yo soy uno solo, ¿no? Porque en el 20 y un poquito antes, los productores tenían 70,000, 40,000 hectáreas, uno solo. No tenía 2,000 ni 500. Era dueño de 7,000, de 10,000, de 30,000, de 40,000 hectáreas, dependiendo tu alcurnia hacia atrás del porfiriato, ¿no? Cuando se viene la reforma agraria, vuelvo a repetir, no lo aceptaron con agrado, pero sabían que les iban a quitar sus tierras. ¿Y qué hicieron? Bueno, entregamos nuestras tierras, pero las peores tierras. Las de agostadero, las que son salitrosas, las que están en las marismas, las que no tengo trabajando. Yo tengo trabajando 7,000 hectáreas. Estas son las que produzco yo para el comercio, para mi negocio. ¿Te las voy a quitar? Dijo el gobierno. No, antes de que se diera el reparto agrario,
ellos a su seno familiar les donaron las hectáreas, le distribuyeron la herencia, vamos a pensar, que decía la reforma agraria que iba a haber. Eran 50 hectáreas de temporal, eran 500 hectáreas de temporal, eran 300 de esto, eran 100 de riego. Entonces, ellos dijeron, bueno, yo soy el patrón, me quedo con 100. Tú eres mi hijo, te doy 100. Tengo 10 hijos, vuelvo, lo dije hace rato, son 1000 hectáreas. Tengo 3 sobrinos, son 1300. Tengo 3 mujeres, es un ejemplo. Y así sucesivamente. El caso es que la mayor cantidad de las tierras buenas quedaron en sus manos nuevamente. ¿Dejaron de sembrarlas? Sí, se detuvieron. ¿Por qué? Porque si el gobierno se ponía pesado o aplicaba la ley de otra manera, hasta esa les quitaban. Entonces ya cuando se distribuye la tierra, ya quedaste con tus mismas tierras, las importantes, bueno, pues las vuelvo a sembrar del producto que yo requiero. Por eso, hubo como un estancamiento, pero no porque no pudieran sembrarlas. Hubo un estancamiento porque dijeron, no, si la siembro y me la quitan. Entonces se limitó ese cultivo. En, lo, en, el, en el libro de los Rojos de Sinaloa habla un poquito sobre esto, de cómo se repartieron esas tierras a estos hombres. Y incluso ganaron con la reforma agraria, porque empezaron a vender las tierras caras antes de que se diera la reforma agraria. Les ganaron, le quitaron una parte, pero muchas de ellas la vendieron a otros que le querían comprar su tierra, a otros que querían ser agricultores. Ganaron un poco antes que se las quitara el gobierno. Bueno, esas son algunas ideas que tenemos nosotros que trabajar y plasmar de mejor manera en este trabajo. Hasta ahí, José. Muy bien, pues muchas gracias, Lalo. Muchas gracias por tu exposición, por tu trabajo de nuevo, que está construyéndose como el de todos. Creo que el sentido del seminario se va cumpliendo porque estas ideas van apoyando un poco la labor de cada uno de nosotros como autores. Tendremos que ir pensando qué caminos, como ya señalaba Miguel Ángel, ir también delimitando esos caminos cuando a veces no están muy claros y eso está súper bien. Les digo, creo que es lo que nos ha favorecido mucho en todas las opiniones. Pues miren, creo que estamos en el tiempo. Yo creo que podemos cerrar aquí. Les agradezco mucho el ánimo, las ganas de estar participando. Esperemos que no decaiga. Y no nos despedimos porque tenemos pendiente pues todavía una agenda larga. Y quiero aprovechar ahorita para darle la bienvenida a José Roberto Leiva Romero. Él es profesor también que se va incorporando al seminario de la Universidad de Occidente, entiendo, ¿verdad, José Roberto? Y ahora mismo, pues él, por cuenta de él, va a correr la sesión que sigue, que es la sesión número 4, a la cual los estamos desde ahora invitando a todas, a todos, que va a llevar por título Historia de la agroindustria y la configuración urbana de los mochis, 1950-2000. El tema se antoja muy bien porque pues es también esa disputa territorial que hay entre lo urbano y lo rural en una agrociudad, concepto que ya introdujo por acá la vez pasada Sandra Luz Gagiola y que es súper interesante, que ha trabajado también aquí Jesús Rafael Chávez. Bueno, pues nos va a dar mucho gusto, José Roberto, que nos acompañes. Esto va a ser, les digo, vamos a hacer una especie de tregua de un mes y esto lo vamos a tener en el mes de mayo, a finales del mes de mayo. Déjenme ubicarme en el calendario. Si es en el mes de mayo, será el viernes 29 de mayo, es decir, en abril no tenemos sesión. eh, entonces, pues eso es, aunque Roberto ya tenía rato, pues, con esta idea de estar con nosotros, pues apenas hoy pudo estar presente por acá, pero nos da mucho gusto y eso es algo muy bueno porque ya estaba contemplada su participación. Muy bien, pues sin otra
cosa, Eduardo, a todas, a todos, les agradecemos su atención, su interés, y nos vemos entonces a finales de mayo, si les parece, donde ya estaremos abordando un nuevo tema. Nos compartirá en su momento José Roberto también su trabajo y lo discutiremos, lo plantearemos aquí entre colegas con el mismo ánimo. Pues tengan bonito día, bonita tarde y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.